En el presente video vamos a presentar el paso 5 programado en el trabajo colaborativo del curso de instrumentación. Esta actividad nos pide diseñar e implementar un puente de Wheatstone con un potenciómetro a medir de 5 kiloohmios. Entonces vamos a presentar en este caso los cálculos y la simulación. Para el procedimiento de cálculo tenemos acá el diagrama del circuito a implementar, una fuente de corriente continua de 5 voltios. Tenemos el potenciómetro a medir, que en este caso va a ser de 5 kiloohmios. Hemos ubicado un segundo potenciómetro, dos resistencias fijas, una de 100 ohmios y otra de 200 ohmios. Teniendo en cuenta esta fórmula, entonces el valor de la resistencia para que el sistema nos dé en equilibrio tendría que ser de 50 ohmios cuando este potenciómetro lo tengamos regulado o ajustado a 100 ohmios. Entonces ahora vamos a comprobar en la simulación si esto se cumple o no se cumple. Entonces aquí tenemos el circuito, tenemos las dos resistencias fijas, esta la de 100, la de 200 ohmios. El potenciómetro 2, que es de 5 kiloohmios, está regulado al 2%, esto quiere decir que cumple con el requerimiento aquí de que debe estar a 100 ohmios. Y este potenciómetro, al tenerlo al 1%, es decir, cuando su valor sea de 50 ohmios, nos debe dar un valor de corriente o de voltaje de 0 amperios o 0 voltios. Entonces vamos a simular el circuito y podemos ver que en esta configuración se cumple la condición de equilibrio para 0 amperios. Si aumentamos el potenciómetro, entonces vemos como la corriente cambia, es decir que el puente ya no se encuentra en equilibrio, hasta, digamos aquí un valor máximo de 19.643 miliamperios. Ahora si lo llevamos a 0, tenemos menos 24.99 miliamperios. La condición de equilibrio se debe cumplir cuando estemos exactamente en el 1%. Ahí está. Entonces al llevarlo al 1%, el amperaje nos da 0 amperios, el puente queda en equilibrio. Bien, ahora vamos a ver el siguiente paso. Para el paso 6 se solicita que si el grupo colaborativo es par se diseñe un puente de High y si el grupo colaborativo es impar se diseñe un puente de Wien. En realidad mi grupo colaborativo es par, sin embargo pensé que lo de par e impar hacía alusión era a la cantidad de integrantes que tenía el grupo, y como mi grupo pues tiene 5 integrantes, asumí que debíamos diseñar el puente de Wien. Este puente de Wien en realidad es utilizado para medir frecuencias. Sin embargo, en el desarrollo de este ejercicio lo hemos implementado para que haga la medición de un condensador o de la capacitancia. En este puente de Wien, pues este es el circuito que se va a implementar. Tenemos el condensador 1 y la resistencia 1 serán los valores de capacitancia y de resistencia que vamos a hallar, partiendo de un condensador de 10 microfaradios en paralelo con una resistencia de 150 y una resistencia 2 de 100 ohmios y una resistencia 4 de 200 ohmios. Este circuito lo llevamos a una representación o a una equivalencia de impedancias, en donde ZX es la impedancia que nosotros vamos a hallar y corresponde a este condensador y a esta resistencia. Z3 son esta resistencia y este condensador que están conectados en paralelo. R4 pasa a llamarse Z4 y R2 pasa a llamarse Z2. Partiendo de la condición de equilibrio que ya conocemos, entonces lo que queremos hallar es este valor de ZX. Como ZX tiene conectado este condensador y esta resistencia en serie, entonces aplicamos esta fórmula. Entonces aquí está la resistencia más, en este caso XC1 significa que es la reactancia capacitiva de ese condensador, que va a ser un valor de reactancia dependiendo de la frecuencia con la que se energice o alimente el condensador. Como estos dos elementos están conectados en paralelo, entonces aplicamos la fórmula para dos elementos en paralelo, que me dice que es el producto sobre la suma. Entonces el producto de la resistencia R3 por la reactancia capacitiva de este condensador 3 sobre la suma de esos mismos dos elementos. Aquí el menos 90 pues nos está indicando
que ese es el ángulo de desfase que ocasiona un condensador. Bien, como de esta fórmula no conocemos el valor de la reactancia capacitiva, entonces aquí podemos calcularla. Sé que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor de capacitancia. Como vamos a hallar la reactancia capacitiva en el condensador 3, entonces multiplicamos por C3. Al reemplazar los valores y hacer las respectivas operaciones nos da 265.258 ohmios. Ese será el valor de la reactancia capacitiva del condensador 3. Estos valores que tenemos aquí entonces los vamos a reemplazar ahora en esta fórmula. Aquí ya tenemos la fórmula con los reemplazos. El 150 pues ese es el valor de R3 de acuerdo aquí a nuestro circuito. Entonces reemplazamos, hacemos la respectiva operación. Aquí obtenemos este número complejo, lo multiplicamos por 0.5 y finalmente Zx nos va a dar este valor, donde ese número complejo me indica que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Esta parte real quiere decir que es el valor de nuestra resistencia, o sea R3 ya 56.82 será su valor. Y para determinar el valor del condensador, como lo que tenemos acá es el valor de la reactancia capacitiva, entonces partiendo de la reactancia capacitiva podemos calcular el valor del condensador, sabiendo que vamos a alimentar el circuito a una frecuencia de 60 Hz. Al hacer las respectivas operaciones, entonces nos da como resultado un condensador de 82.55 microfaradios. Entonces necesitaremos en la malla o en la red aquí un condensador de 82.55 y una resistencia de 56.82 ohmios. Entonces vamos a hacer la implementación del circuito. Este valor de capacitancia es de 82.55. Perdón, vamos a parar la simulación. Ahora sí. Bien, entonces aquí tenemos una corriente en el orden de los microamperios. Aquí tenemos el valor de resistencia para nuestro cálculo es de 56.82. Voy a tratar de llevarla ya. 56.82. Vamos a subirla hasta que lleguemos más o menos allá. Entonces vemos como aquí en esta parte tenemos una corriente muy pequeña, es una corriente en el orden de los micro, debido pues a la configuración del simulador no vamos a tener ahí un valor de 0, pero básicamente aquí tenemos es 0 amperios. Bien, esta sería entonces la condición de equilibrio de nuestro puente, 56.82. Entonces todos estos valores que estamos regulando con el potenciómetro nos están mostrando que ese valor de corriente ahí para esos valores es de 0 ohmios. Si aumentamos el potenciómetro, aquí aumentamos esto es como si fueran 76.79 ohmios y la corriente de salida es de 7.854 miliamperios. Si llevamos al 100%, es decir, el valor de resistencia aquí nos quedó en 100 ohmios, tenemos 14.326 miliamperios. Si llevamos el potenciómetro a 0 ohmios, vemos que la corriente aquí en el puente sería de 46.657 miliamperios. Por tanto, la condición de equilibrio la estaríamos logrando en los 56.82. Aquí hay algo pues bien interesante. Si nosotros cambiamos este valor del condensador, supongamos para unos 200 microfaradios, vamos a tratar de ver en qué momento se nos equilibra el puente. Entonces aquí tenemos una corriente de salida de 9.3. Si aumentamos el valor de nuestro puente, vemos que va a ir disminuyendo un poco la corriente, 9.2. Aquí tenemos que está disminuyendo muy poco, sin embargo es una corriente que está en el orden de los miliamperios. O sea que esta sí no la podemos considerar como los 0 amperios. A los 56
más o menos 82, miren que tenemos una corriente de 9 miliamperios, a diferencia de los micro que teníamos en el circuito anterior, cuando aquí teníamos un condensador de 82.55. Si sigo aumentando este valor, entonces ella está, en este caso está bajando muy poco, 9 miliamperios para 58 ohmios. Aquí sigue bajando. Vemos que está es decir, baja pero muy poco el valor de corriente. Aquí para 60, como la 64, aquí ya empezó a aumentar, ¿sí? Entonces en 60 tenemos este valor, 71 aquí ya aumenta, entonces quiere decir que no nos va a llegar a 0 amperios. ¿Por qué razón? Porque la condición de equilibrio no la lograríamos con un condensador de 200 microfaradios, sino con el valor que hemos calculado aquí para nosotros de 82.55, que sería el valor de condensador que tendríamos que instalarle a ese circuito. Entonces con los 82.55 dijimos que más o menos en los 56.82 tendríamos esa condición de equilibrio. Aquí ya podemos ver que la corriente es muy pequeña, es una corriente en el orden de los microamperios, que como les digo, pues por efectos de la configuración que tiene el programa, pues no me marca el 0 amperios como tal, ¿sí? Ahí estaría. Entonces es una corriente muy pequeña que podemos considerarla pues como si está en cero. Bien, con esto entonces queda demostrado cómo se utiliza un puente de Wien para calcular el valor de un condensador o de una capacitancia desconocida. Muchas gracias por su atención.